La Navidad es una festividad que se celebra en muchos lugares alrededor del mundo para conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Aunque las tradiciones pueden variar según la región y la cultura, en donde quiera que se celebra se tiene presente una sola realidad: el niño Dios nacido de una virgen y en un pesebre. Revisemos juntos la historia de esta hermosísima fiesta. Pero antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones, a que dejes un like y a que compartas el video. Ahora sí, veamos la historia de la Navidad. Junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés, la Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo, puesto que por medio de la misma se celebra la llegada del Dios encarnado a través del niño Jesús. Para la Iglesia Católica Romana, para el protestantismo, para los anglicanos y para muchos ortodoxos, la celebración tiene lugar el 25 de diciembre. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa en Rusia y en Jerusalén la celebran el 6 de enero, mientras que los ortodoxos de Ucrania colocan la fecha un día después, es decir, el día 7 de enero. Las diferencias respecto a la fecha se debe a que los que celebran la Navidad el 25 de diciembre son los que asumieron el calendario gregoriano, y los que la celebran en enero decidieron no asumirlo, sino mantenerse fieles al calendario juliano. Los evangelios de Mateo y Lucas, que son los únicos sinópticos que tienen la historia del nacimiento de Jesús, dan cuenta de que un ángel apareció a María, una virgen a quien anunció que a causa del Espíritu Santo en ella quedaría encinta y daría a luz un hijo al que llamarían Jesús. En principio, José, quien se casaría con María, no podía aceptar tal cosa. Sin embargo, en sueños se le indicó que aceptara a la joven como esposa, puesto que su embarazo no era más que un asunto acaecido por la intervención divina. Cuando se anunció un censo, entonces José tomó a los suyos y se dirigió a Belén para ser empadronado, donde María sintió dolores de parto y no habiendo lugar para posar a causa del gentío que había allí por causa del censo, tuvo que dar a luz a su hijo en un pesebre. La literatura sinóptica que tiene la narrativa también cuenta de pastores de ovejas que, estando en sus labores nocturnas, recibieron la visita de ángeles, quienes les anunciaron el nacimiento del niño Dios, les indicaron el lugar donde estaba y les invitaron a no temer. Del mismo modo, la tradición cristiana que emana de los evangelios habla de la presencia de personas de Oriente que, al enterarse de la noticia, fueron al pesebre a adorar al niño y a entregar presentes, mientras que Herodes, buscando matarlo, provocó una matanza de infantes que hizo que la Sagrada Familia tuviera que huir a Egipto, a donde permanecieron hasta que un ángel les indicó regresar. Aunque la tradición cristiana se nutre de las informaciones de los evangelios de Mateo y Lucas, la verdad es que estos, muy a pesar de todos los detalles que ofrecen, no se refieren a fecha alguna, asunto que ha llevado a muchos a especular sobre este asunto. Aunque la fecha exacta del nacimiento no se encuentra registrada tampoco en ninguno de los otros libros de la Biblia, el 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad que celebran durante el solsticio del invierno en el hemisferio norte.
La fecha se adoptó siglos después, empezando, según se tiene noticia, por el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221 después de Cristo. Ahora bien, si se toma en cuenta la narrativa de Lucas, se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén. Y según el mismo Evangelio, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Los libros del Antiguo Testamento indican que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y el grupo de Abdías le correspondía en el 8º mes. Si se cuentan los turnos desde el comienzo del año, el grupo de Abdías le correspondía servir a comienzos de junio. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha encuentra respaldo incluso en las narraciones bíblicas, según las cuales la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre, por lo que la fecha correcta debe estar siempre entre septiembre y octubre, principios precisamente de otoño. Ahora bien, los manuscritos del Mar Muerto descubiertos en Qumran indican que los turnos sacerdotales eran semanales. Cada grupo servía 2 veces al año y le correspondía al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. De ese modo, algunos de los primeros cristianos enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan el día del perdón, el cual llegaba en septiembre u octubre. Por otra parte, los historiadores cuentan que cuando el templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Joyarib estaba sirviendo. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el tiempo de Zacarías hasta la destrucción del templo, este cálculo tiene el turno de Abdías en la primera semana de octubre, por lo que algunos creen que el 6 de enero puede ser el día correcto del nacimiento de Jesús. Existe un tratado anónimo sobre solsticio y equinoccios y afirma que nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril en el mes de marzo, que es el día de la pasión del Señor y de su concepción, pues fue concebido el mismo día en que murió. Si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijaría 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre. Como puede verse, no hay acuerdos sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús, por lo que resulta en uno de los tantos absurdos de la humanidad pretender que esta o aquella fecha es la correcta. Otro asunto en el que no hay acuerdo es lo relativo a las personas de Oriente que fueron a llevar regalos al recién nacido. Los Reyes Magos de Oriente es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los también llamados magos, que es una denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de una gran riqueza, específicamente oro, incienso y mirra. En los evangelios canónicos
solo el de Mateo habla de estos magos, pero sin precisar sus nombres. Ni siquiera habla el Evangelio de que fuesen reyes, ni que fueran tres. Fue en el siglo III después de Cristo cuando se estableció que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representaban, tan solo se consideraban que eran personas pudientes. Fue también en ese siglo cuando se estableció su número en 3, uno por cada regalo, ya que hasta entonces había dibujos con 2, 3 o 4 magos. Incluso en la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguraban que eran 12 como los apóstoles y como las 12 tribus de Israel. Los nombres actuales de los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo. Este data del siglo VI después de Cristo, en el que se distingue a los 3 magos ataviados al modo persa con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Pero no fue hasta el siglo XVI después de Cristo que el rey Baltasar empezó a aparecer con la tez negra, y los 3 reyes, además de representar las edades, representan las 3 razas conocidas hasta la Edad Media. Melchor encarnaría a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. A partir del siglo XIX, en España se inició la tradición de convertir la Noche de Reyes, es decir, la noche anterior a la Epifanía, en una fiesta infantil con regalos para los niños, imitando de ese modo lo que se hacía en otros países el día de Navidad en homenaje al santo oriental San Nicolás. En 1866 se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente aquellos de cultura hispana. Como puede verse, la verdad es que sea en diciembre o en enero el nacimiento de Jesús, sean 3 o más los que entregaron regalos, lo cierto es que al mundo llegó un día la esperanza, cuando Dios quiso venir a habitar entre nosotros y lo hizo a través de una joven tan humana como cualquiera de nosotros. Por ello, lo importante no es realmente las discusiones acerca de fechas y lugares. Lo realmente importante es que al llegar Navidad, sin importar la fecha en que se celebre en cada cultura, todos en torno al simbolismo que ello tiene, recordemos ciertamente que un día como ese llegó al mundo la luz a través de Cristo Jesús, que vino a habitar entre nosotros. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, suscríbete, comparte, deja un like y comenta.